Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay bote salvavidas, hay que cuidarla. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, canal decano, porque es heredero de aquel TVN5 con el que comenzamos bajando el único satélite de uso civil allá en 1971, comienza aquí otro dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y hoy tenemos que volver a hablar de Vladimir Vladimirovich Putin, y el hombre que con mucha mano izquierda, no olvidemos que fue de la KGB, está haciendo geopolítica a la manera más probable e interesante, ¿no? Claro, que te toca vivir tiempos interesantes también dicen los chinos. Es un saludo tradicional, pero uno nunca sabe si te están deseando algo o muy bueno o deseándote algo terrible, porque tiempos interesantes tienen varias lecturas en esto de la geopolítica, ¿no? En cualquier caso, ¿qué es lo que hace que Vladimir Putin tenga este elevamiento de perfil? Bueno, porque era necesario, porque el energúmeno de la Casa Blanca, y no me canso de decirlo, es un energúmeno que juntó todos los millones del mundo y billones, y después dijo, bueno, ¿y ahora qué me falta, no? Ser presidente de Estados Unidos. Bueno, usted busca los asesores correctos, las bases necesarias, la manifestación de las masas mediáticas a través de esto, los medios de comunicación, y se logra, se logra. Yo hice un curso completo con los que fueron los asesores de Kennedy y algo aprendimos con eso, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la situación fluida, donde algunos juegan ajedrez y otros quieren patear el tablero. Un ejemplo, pruebas al canto. Добрый день. Давайте начнем. Слушаю вас. Обсуждался вопрос иранское присутствие в Сирии. Как мы заметили, ваш... Хорошая встреча. Putin dice que las conversaciones con Trump son muy buenas y pragmáticas. Dice, fue una buena reunión, fue muy profesional y pragmática. De hecho, hemos tocado la lista de temas que son de interés mutuo. A otra pregunta dice, primero que todo, hablaban de los marinos de Ucrania detenidos en Rusia. El tema se planteó y sea durante la cena, en la reunión bilateral, no lo recuerdo exactamente, pero por estar seguro que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo que este tema fuera una de las prioridades de su agenda durante nuestra comunicación en la cumbre del G20. Так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили. Решения пока нет, но у нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться. Luego agregó, no se tomó una decisión todavía, tenemos un proceso judicial en curso, tenemos que esperar, pero el fallo del tribunal, ¿no? Y lo decidiremos después. Lo más importante es que no sucederá en el marco de Ucrania, campaña electoral, que dicho proceso no estarán relacionados con los problemas internos de Ucrania. Хороший контакт, прямо что называется, на земле. По координации наших действий y усилий по борьбе с терроризмом. Там еще очаги. Luego dijo, estamos en constante diálogo con los socios estadounidenses, tenemos un buen contacto en el terreno para coordinar nuestras acciones y esfuerzos para combatir el terrorismo. Todavía hay algunos lugares problemáticos allí. Y informé de las últimas acciones acordadas y por lo tanto no tuvimos necesidad de entrar en detalles a nivel presidencial. Creo que tenemos un entendimiento mutuo con Estados Unidos de que deberíamos salir de la situación que tenemos ahora, pero es lo mismo que deberíamos solucionarla de alguna manera, ¿eh? Deberíamos encontrar fuerza dentro de nosotros mismos y pasar la página y avanzar. Periodistas todos levantando la mano para la siguiente pregunta y por ahí venían.
Дальше смотреть вперед. Una vez más, hemos señalado el interés de las empresas estadounidenses de desarrollar relaciones comerciales y económicas con Rusia. Llamé la atención del presidente de Estados Unidos sobre el hecho de que el Foro Económico de San Petersburgo, hermosa ciudad, ¿no?, la delegación de Estados Unidos fue una de las más grandes, incluidas 500 personas, creo que 550. Проводить консультации там вдвоем, втроем, потом. Нет никаких прорывных решений, это правда. Но тем не менее, например... No hay decisiones innovadoras, es cierto, pero sin embargo todos los participantes del foro han confirmado su intención de trabajar en la mejora del sistema de comercio mundial, incluido la reforma de la Organización Mundial de Comercio. ВТО для товаров, которые могут в этом случае возникнуть. Или открыть границы для иммигрантов. Putin hablaba en la cumbre del G20 en Osaka, donde reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para discutir temas que van desde comercio al desarme. Esto es importante. La televisión de Corea del Norte transmitiendo en video la cumbre de Trump-Kim en la zona desmilitarizada. Esto es fantástico. Desde el fin de la guerra de Corea están las guardias como si estuvieran congelados, mirándose de frente, uno del lado del paralelo 38 y otro del otro lado del paralelo 38. Ahí está. Ese es el paralelo 38 y ambos están, uno a la izquierda en Corea del Norte y otro a la derecha en Corea del Sur. Eso es fantástico. Y el cambio de guardia ni les cuento. Bueno, ahí están cruzando el paralelo. Interesante, después que se dieron con todo en la guerra de Corea y donde Estados Unidos tuvo la retirada más vergonzosa después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si es que la ganaron ellos o los muertos que pusieron la Unión Soviética, ¿no? Más bien fueron los rusos, sin ellos no hubiera habido nada. Han cruzado ambos el paralelo 38, muy significativo. Panmunjom, zona desmilitarizada. Las dos construcciones, aparentemente como la que están viendo ahí, de dos aguas, formaban las áreas de negociación. Estaban los equipos de un lado y los equipos del otro, y a veces cruzaban los emisarios. Fue un trabajo tremendo. Bueno, presidente de Estados Unidos Donald Trump caminando hacia la línea de demarcación, como vimos, y el nieto de Kim Il-sung. Ahí están las dos casetas donde se negoció incansablemente. Kim y Trump de la mano y piezas del movimiento lento de Trump cruzando las líneas. Y aquí está el nieto de Kim Il-sung, que fue preparado para todas estas circunstancias. Kim y Trump en un evento que podría considerarse histórico si de verdad se juega a fondo, ¿no? Muchas tomas para la prensa, frente a los medios, se dan la mano. Moon Jae-in esperando a Trump frente a la Casa de la Libertad. Y esto incluso con un peinado más discreto de parte del energúmeno de la Casa Blanca. Bueno, esto es el pandemonium para muchos, pero había mucha disciplina para que nadie se adelantara por una toma mejor. El hecho es que Rusia dice que Irán, zona desmilitarizada, ¿no? La visita de Kim saliendo y Trump y Moon se alejan. Muy importante esto, muy importante. La televisión estatal de Corea del Norte, KRT, emitió la secuencia de video que muestran al líder Kim Jong-un reuniéndose con el presidente Donald Trump en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Las guardias se hacen las 24 horas mirándose uno a los otros, se van renovando los turnos, ¿no? Como si estuvieran con el dedo en el gatillo. Recuerden que esto ahí están las dos salas de negociaciones. Eso fue la historia. Y recordemos que de esto no hay un tratado de paz todavía, hay un armisticio. Así que esto es muy promisorio. El drama se magnificó con la elección de la aldea de la tregua de Panmunjom, con sede de su reunión con Kim. Luego de 66 años, los estadounidenses y los norcoreanos se reunieron para trazar la línea de demarcación militar después de aquella amarga guerra de 1950 al 53. Donde los ganadores de la segunda salieron en retirada. Hispan TV dice que Rusia e Irán superan el límite de uranio debido a sanciones de Estados Unidos. El embajador de Rusia ante las organizaciones internacionales dedicadas en Viena, por supuesto la capital de Austria, Mikhail Ulyanov,
Rusia señala que la medida adoptada este lunes por Irán de supervisar el nivel de 300 kilogramos de reservas de uranio en los Estados Unidos se debe a las sanciones de Estados Unidos. Y dijo, las reservas de uranio enriquecido se irán superando el límite de 300 kilogramos. Esto es una desviación del compromiso voluntario bajo The Joint Comprehensive Plan de Acción Integral, conjunto, pero no tiene nada que ver con la violación del TNP, Tratado de No Proliferación, o el desarrollo de armas nucleares, tuiteó Ulyanov, horas después que el canciller Mohammad Javad Zarif anunció que la República Islámica ha superado el límite de 300 kilogramos de uranio con poco enriquecimiento en respuesta a la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Bueno, el analista Francisco Martínez López dice, Irán está en su derecho de reducir o disminuir sus compromisos nucleares si las contrapartes no toman medidas necesarias para su implementación. Esto es lógico, esto es correcto y están contemplando en el mismo acuerdo. Esto está contemplado. También denunció las medidas hostiles de la administración estadounidense del presidente Donald Trump, como abandonar ruidosamente los acuerdos pacíficos internacionales, entre ellos el Pacto Nuclear Iraní, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta, o PIAC, por sus siglas en inglés, JPOA, también profiriendo amenazas de agresión militar contra países que cumplen con lo consensuado por organismos internacionales, como el caso de Irán. Lo que le dijimos, ¿no? El tipo de la Casa Blanca quiere ser comandante en jefe, lo es oficialmente, pero quiere ejercerlo. Irán invertirá y revertirá el proceso de reducción de sus compromisos asumidos bajo el acuerdo nuclear si es que hay medidas más prácticas y completas de la Unión Europea. De lo contrario, continuaremos nuestras medidas recíprocas, ha dicho este lunes el portavoz de la Cancillería iraní, Sayed Abbas Mousavi. Señaló que el instrumento de apoyo a intercambios comerciales, INSTEX, creado el 31 de enero por los signatarios europeos del Pacto Nuclear, no cumplen con las demandas iraníes. Bueno, Irán tajantemente dijo, no dialogará con Estados Unidos hasta el levantamiento y eliminación de las sanciones asumidas unilateralmente por el del tipo de la Casa Blanca, ¿no? Lo deja claro el ministro de Petróleo de Irán, Bian Namar Zangani, aquí en la foto de AFP, en la 176ª reunión de conferencias de la OPEP en Viena, el 1 de julio de 2019. Si Estados Unidos y su administración quieren cambiar la interacción entre los dos países, primero deben levantar todas las sanciones impuestas a Irán, tanto en el sector petrolero como en las otras áreas, ha destacado Zangani en una entrevista concedida este lunes a la cadena norteamericana CNBC. Resultado, bueno, no es norteamericana, es estadounidense, ¿no? Y resultado, ojo, podría ser canadiense también por la C. Consultado sobre el reciente ataque a 2 buques petroleros en el mar de Omán, el ministro iraní ha dicho que no sabe quién estuvo detrás del asalto y cree que el mercado petrolero no debe ser politizado. Bueno, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Esto es la imagen de una familia palestina que reside cerca de los escombros en su casa destruida por los aviones israelíes que atacaron una vez más la Franja de Gaza. La situación socioeconómica en Gaza se deteriora, alegó Matías Schmale, director de operaciones de la Organización Internacional de las Naciones Unidas en el Oriente Medio, en un motín organizado el domingo las ONG Pro Derechos Humanos, Press House. El funcionario responsabilizó al régimen de Israel por esos 12 años de bloqueo injustos, violando toda resolución de la ONU, contra el enclave costero palestino que alberga casi 2 millones de personas, es decir, la Franja de Gaza. Israel violó además 13 veces el espacio aéreo del Líbano en su ataque a Siria, lo anunció este lunes el ejército libanés. En la foto, los aviones de combate F-15 que vendió a Israel Estados Unidos vuelan en maniobras militares sobre el desierto del Negev. Varios casos furtivos y aviones de reconocimiento israelíes entraron ayer domingo 30 de junio en la madrugada de este lunes 1 de julio en el espacio aéreo libanés, realizando vuelos circulares cerca de la frontera con Siria, apostilla un comunicado del ejército. El informe viene un día después de que la agencia oficial siria de noticias SANA informó que la defensa antiaérea siria había repelido la noche del domingo un nuevo ataque aéreo del régimen de Israel.
Bueno, la guerra de comunicados, pero también se recalienta el tema con este movimiento, ¿eh? De la web de nuestro querido canal venezolano de televisión, Venezuela y China consolidan mundo multipolar tras 45 años de relaciones diplomáticas. Durante la ceremonia oficial por el 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseveró que entre ambos pueblos y gobiernos se vislumbra que el mundo multipolar sí es posible, pese a los ataques imperiales de Estados Unidos y sus adláteres, ¿no? En la Embajada China en Venezuela, la alta funcionaria del Ejecutivo Nacional fue invitada especial a la celebración organizada por el embajador chino en Caracas, Li Baorong. En este marco, la República Popular China rindió homenaje al libertador Simón Bolívar por 45 años de relaciones diplomáticas y culmina esta celebración con el evento cúspide dirigido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto al embajador de la República Popular de China en Venezuela, Li Baorong, el pasado 28 de junio. Veamos, hay un video interesante. Es un gran honor de asistir a este acto importante y muchas gracias también al ilustre gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de organizar estas actividades tan lindas con motivo del 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. Precisamente el día de esta fecha, de hace 45 años, China y Venezuela establecieron oficialmente las relaciones diplomáticas, abriendo una nueva página de la historia bilateral. Acabo de acompañar al presidente, la vicepresidenta de la inauguración de la posición. Estos grandes hechos logrados de los 45 años transcurridos se deben primero por las promociones y orientaciones de los mandatarios de ambos países. Este año coincide con el primer 20º aniversario de la primera visita a China del querido comandante Hugo Chávez. Él realizó 6 visitas a China. En julio de 2014, pocos días después del 40º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el excelentísimo señor presidente Xi Jinping visitó por segunda vez a Venezuela. Y ambos mandatarios en esta ocasión anunciaron conjuntamente
el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela. La cooperación China-Venezuela en diversos terrenos han beneficiado a ambos pueblos y corresponde a los intereses fundamentales de ambos países. Así que también por la misma meta de salvaguardia de soberanía, la paz, la equidad y justicia internacionales, China y Venezuela se apoyan mutuamente y firmemente en los temas de interés núcleo. Promueven juntos un mundo multipolar y la construcción de la comunidad de destino humano. Echando un vistazo a los 45 años pasados, estamos muy orgullosos de los éxitos logrados y mirando a futuro, tenemos la plena confianza de la perspectiva brillante de las relaciones bilaterales. Bajo los principios de respeto mutuo, igualdad, cooperación de ganancia compartida y desarrollo común, la parte china está dispuesta a esforzarse junto con la parte venezolana a implementar los consensos importantes alcanzados por ambos mandatarios para llevar la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela a un nivel más alto, en beneficio de los dos países y los dos pueblos. Excelentísimo presidente, en la próxima semana vamos a celebrar un nuevo aniversario de la gloriosa patria del libertador Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez. Deseamos y tenemos la total convicción de que bajo el liderazgo del excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro, Venezuela gozará de la estabilidad y la prosperidad, así como el bienestar y felicidades del pueblo. ¡Viva la amistad China-Venezuela! ¡Viva! Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas, señor embajador Lee Barón, querido amigo, embajador de nuestra querida y hermana República Popular China, señores y señoras de la embajada, personal presente. Yo quise hacer esta conmemoración aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores. Y como recordábamos, dentro de pocos días se van a conmemorar los 20 años de la primera visita del comandante supremo de la Revolución Bolivariana a la República Popular China. Y con la visita del comandante Chávez se inició una nueva etapa histórica, ahora sí de cooperación profunda, de hermandad profunda, de desarrollo compartido. Podemos hacer mucho más. La experiencia china, milenaria, en la producción de alimentos, es admirable. Yo creo que nosotros nos podemos proponer un proyecto de mayor nivel. A propósito de estas fechas icónicas, 45 años de la relación, a propósito de los 20 años de la visita del comandante Hugo Chávez, la primera visita histórica, y a propósito de los 70 años de la fundación de la República Popular China, yo digo, pongamos como prioridad los proyectos de producción de alimentos para la soberanía alimentaria del pueblo de Venezuela. Y quiero ver pronto, quizás cuando estemos conmemorando los 20 años, quiero ver un proyecto de gran magnitud, de gran calado, del tamaño de la China para la producción de alimentos en Venezuela, que aunque van bien, creo que apenas son la base de lo que puede ser el futuro en la cooperación tecnológica, científica, práctica para la producción de alimentos. La República Popular China, heredera de una historia milenaria, está de pie ante el mundo.
una potencia de paz. Y nosotros vamos con ustedes, junto a ustedes, el pueblo chino, embajador, a celebrar, a conmemorar estos 70 años muy significativos de lo que fue la historia del siglo XX, pero más significativos e importantes aún para lo que es la historia en pleno desarrollo del siglo XXI. Como dijera Walter Martínez, la historia en pleno desarrollo del siglo XXI. Año 2019, 45 años de las relaciones, 20 años de la visita histórica del comandante Chávez, 70 años de la fundación de la República Popular China. Y dentro de unos días, el 5 de julio, junto al pueblo y la Fuerza Armada, celebraremos por lo alto los 208 años de la fundación de la República Independentista y Bolivariana de Venezuela. Así que tenemos mucho que celebrar por la historia pasada y tenemos mucho que celebrar y hacer por la historia por venir, por la historia futura. Por esa historia, hagamos grandes las relaciones. Que viva la amistad entre China y Venezuela. Que viva la asociación estratégica integral. Que viva el pueblo de China. Que viva el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias, China. Felicidades. De las plataformas digitales nacionales, tomamos hoy a Tatuí TV, que ganó el flamante y muy merecido Premio Nacional de Periodismo 2019, Venezuela, con las reflexiones del antropólogo, escritor y corresponsal de guerra venezolano José Negrón Valera sobre redes sociales y guerra cultural. José Negrón Valera tuvo su bautismo de fuego en la frontera, ¿no? La guerra imaginacional es la guerra cultural acelerada por todas las redes de tecnología. Estas redes le permiten a una idea ser transformada en tiempo real y posicionarse en cualquier parte del mundo en pocos segundos de manera realmente instantánea. Guerra cultural siempre ha habido. Desde que los conquistadores españoles vinieron a estas tierras, se ha impuesto contra los pueblos de toda Latinoamérica y de América en general una guerra cultural para imponer una determinada cosmovisión. Porque lo que intenta la guerra cultural es montar sobre una sociedad la cosmovisión de otra sociedad. Valores, cultura, forma de ver la vida, gastronomía, forma de relacionarse. Sin embargo, en estos tiempos, en estos tiempos donde la tecnología, en este caso lo que yo te decía, las redes de tecnología, de comunicación e información, han venido ejerciendo un papel tan importante, esta guerra cultural se ha masificado, se ha globalizado, se ha convertido en verdaderamente real la idea de la aldea global de McLuhan. Es decir, hay una verdadera posibilidad técnica para que la idea de la aldea global funcione, ¿no? Entonces, en este sentido es mucho más peligroso porque lo que antes funcionaba como una guerra cultural acotada a ciertos pueblos y de alguna manera con la industria cultural hollywoodense también se pudo haber masificado, ahora es algo que no necesita llegar a las salas de cine, esperar a que salga el periódico impreso, porque pueden tener, digamos, puede ser cualquier ciudadano en el mundo, puede ser parte, soldado, puede ser víctima de esta guerra cultural en tiempo real, simplemente desde la pantalla de su celular. El imaginario, como le decía el filósofo Castoriadis, es al final, digamos, un conjunto de ideas y de cosmovisiones que se van, digamos, montando una sobre otra y terminan dando una identidad al ser humano y a la sociedad. Entonces, el imaginario de esta sociedad, por lo menos, ha sido fuertemente penetrado, y esto es una cosa muy importante, por la cultura del petróleo. Rodolfo Quintero tiene un libro muy importante que se llama La cultura del petróleo,
y en él hace mención a cómo cuando comienza, digamos, la llegada, no solo del petróleo, pero sí la llegada en 1950 de las compañías petroleras, no solo vinieron compañías petroleras a explotar el petróleo. Con esas compañías petroleras vino una forma de vida, vino una manera de interpretar la sociedad, de interpretar el desarrollo de las sociedades, y todo eso fue impactando en lo que nosotros éramos como venezolanos. Y fue transformando no solo la sociedad, sino la manera en que los seres humanos conciben esa sociedad. Entonces la gente consideraba o creía que el desarrollo estaba asociado a los modos de vida norteamericanos. Entonces, si no tenías una tienda en Walmart, una tienda, en este caso una Sears, si no había un Disneylandia en Machurucuto, entonces la gente consideraba que no eras parte de ese desarrollo. La estructura educativa en Venezuela, fundamentalmente las universidades, sirvieron para consolidar una determinada idea del desarrollo que le sirviera a su vez a estas compañías petroleras para, digamos, ir absorbiendo mano de obra barata, mano de obra dócil, que pudiera servirle, digamos, a sus intereses. Entonces, al final era una retroalimentación completa. La cultura lo es todo. Eso es un poco el corolario de todo esto. El resumen de todo esto es que la cultura lo abarca todo. Educación, formas de vida, formas de trabajo, formas laborales, y de alguna manera, como decía Luis Brito, la guerra cultural, en este caso imaginacional, se monta sobre ¿qué? Como lo decía en el imperio contracultural, los cañones de esa guerra son los medios de comunicación, los proyectiles son las ideologías, y al final de lo que se trata es de luchar por la mente colectiva, ¿no? Una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública entrevistó a los franceses y a ciertos pueblos aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1945 hizo una encuesta preguntándoles cuál ejército creían ellos había, digamos, actuado de manera más vehemente, más activa en la derrota del ejército nazi. En 1945, un avasallador 60% de esa población francesa y también de los otros pueblos en Inglaterra, consideraban que era, evidentemente, como lo dice la verdad histórica, el ejército ruso, el ejército rojo, ¿no? El que había actuado realmente para acabar con los nazis. Sin embargo, luego se hicieron unas encuestas en 1994, en 2004, en 2015, y la tendencia se revirtió. Es decir, llegando a un momento en el que en el 2004 se hace una nueva encuesta por este instituto y demuestra que se había revertido la proporción. Entonces, ahora, en 2004, había un 60% de personas que creían que era Estados Unidos la que había derrotado la guerra mundial. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, fundamentalmente porque a medida que comienza a consolidarse la industria cultural hollywoodense, en este caso norteamericana, que comienzan a hacerse películas, que comienza a distorsionarse la verdad histórica y a montarse, digamos, lo que es la verdad mediática sobre, digamos, el conjunto general de la población, evidentemente las percepciones van cambiando, las generaciones van cambiando, porque su mayor, digamos, referente, en este caso, para evaluar la realidad, viene dado por las películas, por las series, y en este caso, por ejemplo, dentro de los medios de comunicación, por algo que es sumamente nocivo y que yo creo que hay que ponerle muchísima atención, que es algo que se llama Wikipedia, que es completamente manipulable. Los algoritmos de Google, todos lo sabemos, también son absolutamente manipulados para que las búsquedas, lo que la gente cree que cuando va a hacer una búsqueda ingenua sobre cómo se hace un pie de manzana, cómo se cura la gripe, qué ejército ganó la Segunda Guerra Mundial, son los algoritmos de Google a través de todas las herramientas SEO de posicionamiento las que realmente redirigen la atención de esa gente y la búsqueda de información de esa gente a un determinado y muy particular punto de vista, ¿no? Que en este caso lo que le, digamos, beneficia es a la élite. Dando esto como marco, es que nosotros entendemos que realmente lo que estamos viendo en estos momentos no es solamente un asunto de dominación económica, no es solamente un asunto de dominación militar. Es una cosa increíble porque el capitalismo es un invento reciente, debe tener algo así como 200 años, 200 y tantos años, y digamos la cultura dominante, en este caso occidental, ha hecho ver como si el capitalismo fuese parte de nuestro ADN, cuando eso no es así. Pero claro, si tú impones esa idea a través de los medios y de manera cultural, haces mucho más viable, mucho más posible y, digamos, colocas el cemento que posibilita que puedas hacer políticas económicas, que puedas hacer políticas militares de control y de dominio, porque claro, se supone que el capitalismo digamos, necesita una determinada, digamos, estructura de poder para poder sobrevivir.
La artillería de Estados Unidos es la artillería cultural hollywoodense. Pero un asunto importante, no es solo Hollywood. Esto es una cosa, porque la gente siempre tiende a ver a Hollywood como una cosita acotada, con las letras ahí en la montaña, a unos actores que se dan una gran vida, en una parte en California. Son las redes de comunicación e información que están en cada centímetro del planeta las que posibilitan que una determinada cosmovisión pueda llegar a una persona en Tahití, pueda llegar aquí a una persona que está en el páramo de la culata viendo un teléfono, etcétera. Es decir, es la construcción de lo que Manuel Castells considera es la sociedad red. Es la sociedad, digamos, dominada por las redes de comunicación e información, que en este caso no son redes libres, sino que son redes completamente monopolizadas por una determinada cosmovisión del mundo. Entonces, realmente, los cañones son la red. ¿Entiendes? Es decir, la construcción de la red que se ha montado es realmente la forma en que se configura y, digamos, funciona esas determinadas artillerías. Lo primero es, digamos, tener una conciencia de la dimensión y de cómo funciona, digamos, esas redes de dominación, esas redes globalizadas de dominación. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ayudar a desmitificar. Es decir, cuando la gente se pregunte, en primer lugar, ¿realmente lo que yo pienso acerca del mundo es una idea que me pertenece o es una idea que me han inoculado o que me han hecho, digamos, obligado a pensar o que me han llevado obligado a pensar? Yo creo que la liberación, en este caso, comienza por el cuestionamiento. Luego que tú haces un cuestionamiento como persona acerca de esa realidad que en muchos casos es muy coherente, es muy de sentido común, comienza el ser humano a liberarse, ¿no? Y entonces cuando comienza a liberarse, porque evidentemente tiene que venir de un acto de voluntad personal, de un acto de voluntad individual, debe comenzar también un proceso de transformación, en este caso, de su entorno, ¿no? Y, digamos, ir irradiando, digamos, esa transformación a familiares, a amigos y tal. Es, digamos, cómo funcionan las redes, porque nosotros en sí mismos somos un nodo de las redes. Una de las cosas importantes de nuestro mundo es la velocidad con que las ideas transcurren. Porque no es lo mismo una manera en que una idea se pudo haber posicionado en el siglo XVII o no en 1960 a como una idea transcurre en los momentos actuales, donde, como te decía, desde los centros de poder o donde sea, se instala una idea a las 12:30 de la mañana por todas estas tecnologías de la información y a las 4 de la mañana tú tienes incluso un feedback, ¿no?, de millones de personas sobre esa idea. Es decir, el impacto es sumamente potente e instantáneo. Eso evidentemente trastoca, digamos, todas las relaciones y toda la manera en que funciona la idea. Yo creo que, como te decía, esa guerra imaginacional, nosotros como nodo de esa red imaginacional, tenemos que ir impactando nuestras redes más cercanas, pero también haciendo uso de las tecnologías, apropiando de las tecnologías de información y comunicación a través del software libre, por ejemplo, de los software no privativos, y crear, digamos, nuestras propias plataformas, porque al final, si no, vamos a ser rehenes de los algoritmos, de las tecnologías, de las patentes que en este caso provienen fundamentalmente de Estados Unidos y de sus países aliados, y que lo que intentan es que encerrarnos en una especie de, no lo llamemos gallinero, pero una especie de corral, ¿no? Es decir, de hacer que toda la humanidad sea una especie de público cautivo para que ellos, a través de esa patente que tienen y ese monopolio que tienen sobre las redes y sobre los medios de comunicación, simplemente promueven una idea y promueven una diferente cosmovisión del mundo sin que haya nada que les haga resistencia y les haga contrapeso. Mira, yo siempre digo que yo soy una especie de soldado dentro de esta guerra imaginacional, y todos lo somos, de alguna manera. El que escribe, el poeta que escribe, así sea en una plaza, sobre su realidad, es una forma de resistencia sobre esta gran guerra que se nos trata de imponer y de la cual quieren que solo seamos víctimas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Contar nuestra verdad. ¿Me entiendes? Contar nuestra realidad con nuestros códigos, nuestros lenguajes. Cuando uno hace una producción cultural que rompe contra esta hegemonía, ya está generando una resistencia. Nosotros no podemos esperar que pase el tiempo para contar lo que está ocurriendo. Hay muchas ideas, sobre todo la universidad. Fíjate cómo la universidad genera esos códigos, donde dice que hay que esperar que pase el tiempo para poder contar sobre el presente, o poder analizar el presente para no viciarlo de subjetividades. Que hay que esperar.
Hay que esperar que nos agarren en la guerra, hay que esperar que se monte una potencia militar sobre Venezuela, hay que esperar de que nos colonicen culturalmente, que tengamos 80 años para poder contar lo que nos pasó cuando teníamos 17. Es decir, yo creo que no hay mejor momento para hablar del presente que este momento, que este presente, porque además este presente está viviendo una carga de significaciones donde nosotros la estamos viviendo directamente. Entonces no podemos esperar, y esto es importante, no podemos esperar que sobre nuestra realidad, en este caso sobre la guerra, por ejemplo, no convencional que está actuando sobre Venezuela, nos venga a hablar el Washington Post, nos venga a hablar el New York Times, o que vengan articulistas o novelistas extranjeros a decirnos quiénes somos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que decirles a ellos, esto es lo que nosotros estamos viendo, esto es lo que nosotros somos. Una de las cosas que nosotros debemos preservar por encima de cualquier cosa es la identidad cultural. Ese es uno digamos, de nuestros mayores patrimonios. Y esa identidad cultural está compuesta ¿por qué? Evidentemente, como es parte de la cultura, está compuesta por la manera en que nosotros legítimamente y soberanamente estamos viendo la vida, ¿no? Y estamos viendo el futuro y nuestro futuro, tanto social como, en este caso, como individual y en este caso de nuestro futuro como democracia. La guerra no convencional sobre Venezuela es una guerra que en primer lugar ha buscado la derrota sistémica del modo de vida del venezolano. Es decir, ¿de qué se trata esa derrota sistémica? Bueno, que la gente entienda o que la gente se someta a la idea de que lo que nosotros generamos como proyecto político soberano y libre no es el correcto. Entonces te están diciendo desde hace muchos años, tienes que irte del país, Venezuela no tiene futuro, no hay esperanza, lo que ustedes hacen no es bueno para la economía, nosotros sí sabemos manejar la economía, es decir, derrotarnos sistémicamente. Es decir, y cuando se dieron cuenta que solo la guerra, en este caso imaginacional, no funcionaba, apelaron a la guerra, digamos, más material, más convencional, en este caso las sanciones, la utilización de los mercenariatos a través de las guarimbas, es decir, para ir forzando, digamos, ir acompañando la idea imaginacional de la idea también material. La brecha cognitiva, ese espacio dentro del imaginario individual en el que una idea exterior logra entrar dentro del cúmulo del sistema de pensamiento de una persona. ¿Qué hicieron? Nos abrieron la brecha cognitiva a través de derrotarnos, digamos, las condiciones de vida del bienestar material y le empezaron a decir, por ejemplo, a la juventud, te das cuenta que el comunismo no funciona, te das cuenta que el socialismo no es la vía, y esa brecha cognitiva fue, en este caso, colonizada por la idea externa y en este caso tuvo su impacto y lo vimos, por ejemplo, en las guarimbas del 2014 y 2017. Tú tienes que poner en shock a una sociedad para que luego sea mucho más fácil montar una estructura de política económica. Así que para que la gente acepte un modo de vida que es contrario a ellos mismos. La única manera de que la gente lo acepte es llevándolos a un estado de shock total para que eso es, digamos, una ley básica de lo que llaman la psicología de guerra, ¿no? Los psicólogos de guerra que estuvieron en 1950 estudiando y luego de etapa posterior a Vietnam, que llegaron y estudiaron a los soldados que sufrían este estrés postraumático, desarrollaron toda una doctrina, en este caso de guerra, de operaciones psicológicas, y se dieron cuenta que solo a través de un estado de shock potente y traumático es posible desestructurar al individuo. El diálogo no puede ir en contra de lo que nosotros somos como sociedad. ¿Me entiendes? Es decir, el diálogo no puede ir hacia, digamos, lo que te decía, hacia consolidar la derrota sistémica del pueblo venezolano. ¿Cuál es nuestra victoria? Yo creo que lo decía en uno de los artículos. Nuestra victoria es ser soberanos y poder decidir nuestro sistema económico, político y social como nos venga en gana a nosotros, a través de elecciones que nosotros mismos nos damos. ¿Me entiendes? Que nosotros podamos decidir por encima de cualquier presión internacional cuál es el modo de vida y político y económico y cultural que nosotros debemos darnos como sociedad. Esa es la gran victoria que nosotros tenemos que hacer y privilegiar. Entonces el diálogo tiene que ser un diálogo para la paz que a su vez siempre por cualquier circunstancia privilegie esa soberanía y esa independencia que en este caso es, como lo decía tanto Chávez como Bolívar, es nuestro bien más preciado. Nosotros tenemos un liderazgo político, pero ese liderazgo político nos enseñó Chávez, por eso es que somos chavistas y en este caso estamos, digamos, dentro de un proyecto político y apoyando un proyecto político de estas características. Ese liderazgo político está, digamos, supeditado a la voluntad
de la gente, ¿no? Del pueblo en general, pues. La negociación, en este caso, cualquier cosa que se negocie, que se hable en función de la paz, de evitar la guerra, de llegar a acuerdos, digamos, mínimos de convivencia, deben siempre, creo yo, ser consultados con las amplias bases de la población. Es decir, no es un asunto de simplemente comunicarle a la gente cuáles son los resultados políticos de las cosas. Es decir, yo creo que nosotros tenemos o hemos transitado un nivel de madurez política y hemos transitado un nivel de, digamos, de experiencias históricas que nos han posibilitado como pueblo para entender, digamos, y para poder debatir, digamos, lo que tú dices, no solo los límites de esos acuerdos, sino también, digamos, la naturaleza de los acuerdos o de las negociaciones a las que se pueda llegar. El diálogo, las negociaciones siempre tienen que pasar por la orientación política. Es decir, que el liderazgo político le hable a la gente y la gente a su vez puede interpelar ese liderazgo político. Y en este caso, en esa interpelación y en ese debate es cuando surge la legitimidad. Porque cualquier decisión que, digamos, no pueda, que se quiera sostener sobre el tiempo debe contar con la legitimidad popular, y esa legitimidad tiene que estar solventada sobre el debate, sobre la interpelación pública, sobre el conocimiento de lo que se supone se está, digamos, negociando, dialogando, y sobre todo, digamos, sobre el respeto de que por encima de cualquier instancia coyuntural política está el pueblo venezolano. La historia no es una historia determinística, es decir, no es que nosotros podemos, digamos, nosotros podemos avisorar tendencias, no necesariamente esas tendencias van a terminar cumpliéndose. ¿A qué me refiero? La gente creía que en el 2019 las personas iban a estar en platillos voladores, iban a ir y venir un fin de semana a Marte, y prácticamente no podemos ni siquiera alimentar a más de la mitad del planeta, ¿no? Es decir, eso es para que tengas una idea de que es muy difícil, digamos, avisorar escenarios futuros. La maquinaria que se ha montado, la maquinaria de guerra, en este caso lo que llaman la Corporación Militar Financiera Norteamericana, va a hacer hasta sus últimos, digamos, consecuencias, o va a implementar todas las estrategias que sean posibles para mantener apresada, ¿no?, como rehenes a todos los pueblos que pueda. Sin embargo, nosotros no podemos seguir viendo la historia desde un punto de vista unilateral. Es decir, ¿a qué me refiero? El filósofo, y en este caso ensayista, Edward Said, palestino, él decía que nunca se vio el caso de un pueblo o que fuese sometido y que este pueblo no resistiera. Es importante mencionar algo. Y esto es, digamos, como un gran análisis metaestratégico. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba atómica, se instauró sobre el planeta algo que se llama el concepto de destrucción mutua asegurada. ¿Esto qué quiere decir? Las principales potencias tienen bombas atómicas. No pueden enfrentarse entre sí porque eso implicaría el fin de la humanidad como especie, como existencia. Es decir, por primera vez teníamos la posibilidad de destruir el planeta entero y la humanidad por entero, ¿no? Ese equilibrio, que es un equilibrio muy macabro, hace que esas potencias no se enfrenten, digamos, que mantengan hostilidades de otro ámbito, económicas, ideológicas, o que se enfrenten en terceros territorios, lo que vimos con las guerras de liberación en África, en Centroamérica, en Latinoamérica, etc. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver un status quo que va a continuar, digamos, manteniendo un equilibrio por esa destrucción mutua asegurada, y lo que vamos a ver es avances dentro de otra clase de estrategia de guerra, que es una estrategia evidentemente no convencional, como las sanciones contra Huawei, como el boicoteo de las redes 5G o de la tecnología 5G por parte de Estados Unidos contra China, la búsqueda de influir sobre elecciones, sobre los pueblos, para que dejen, es decir, no crear, digamos, aliados contrarios a Estados Unidos. ¿Por qué eso va a ocurrir de esa manera? ¿Por qué esos movimientos, digamos, minúsculos en diferentes ámbitos? Porque saben que la guerra directa implicaría el fin de la existencia humana. La confrontación con Estados Unidos nunca ha cesado. Y con el aparato militar nunca ha cesado. Siempre ha estado allí. Siempre. Es decir, que nosotros no la veamos, digamos, expuesta de la manera en que se expone de manera hollywoodense y fílmica, o sea, con soldados y tal, no quiere decir que no esté allí. La guerra está allí, ante nuestros ojos.
una de las mayores fortalezas que nosotros tenemos como pueblo, o que debemos darnos como pueblo dentro de esta guerra imaginacional, y en este caso dentro de esta gran guerra no convencional que se está dando en el mundo, es principalmente determinar quiénes somos como pueblo y qué queremos como pueblo. Yo creo que nosotros debemos abrir un gran debate honesto, sincero, directo, para decidir como pueblo qué clase de modelo político, económico, cultural, social queremos. Yo creo que no podemos, como en cualquier momento, ¿no? Nadie puede ir a una guerra sin primero decidir quién es y a qué se enfrenta. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos un pueblo libre, un pueblo soberano, un pueblo que quiere una economía de bienestar para toda la población, un pueblo que no quiere ser tutelado, ¿no? Un pueblo que quiere decidir a sus líderes, un pueblo que quiere decidir sus políticas, un pueblo que no quiere entrar, digamos, bajo la esfera de ninguna potencia, sino que quiere seguir más bien irradiando, siendo un faro de luz para el mundo en términos de la ayuda que hemos prestado en diferentes ámbitos, etcétera. Es decir, un pueblo con esperanza, un pueblo donde el desarrollo ya no dependa del petróleo, donde el desarrollo depende de nuestras capacidades como seres humanos, donde podamos sembrar nuestra propia comida, la comida que necesitamos la sembremos nosotros, donde un pueblo que no dependa de más nadie, un pueblo donde sea, digamos, la corrupción sea no solo estigmatizada, sea eliminada como una especie de valor, no sea eliminada y extirpada de nuestro sistema de valores. Y de alguna manera nos permita consolidar, digamos, toda una fortaleza como nación. Pero para eso, como te lo decía, primero debemos identificar qué somos, qué queremos, a dónde vamos a ir, a dónde queremos ir, y de alguna manera eso solamente se puede dar en un debate, como te decía, colectivo, en un debate sin condiciones, donde todo el pueblo participe y donde, digamos, haya la posibilidad de rescatar los grandes principios que nos han traído hasta aquí y que de alguna manera son principios bolivarianos, son principios zamoranos, son principios chavistas y que, y si te pones a ver, son principios que al final son más fuertes que las balas y que las bombas. Bueno, tenemos un video viral con millones de visitas de las cubanas Guillermina Aramburu, letra y música María Teresa Vera, la habanera 20 años, interpretada por Nora e Isaac, niños franceses de padre surcoreano. Nora e Isaac, dedicado a la ciudad de La Habana en su próximo cumpleaños 500, 16 de noviembre. Si tú no me quieres ya, el amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Al represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Ahí represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras
Desde Corea, saludo, estamos hablando desde Corea, saludo a nuestra queridísima Habana. Y desde luego, echamos de menos a los que hicieron historia contemporánea en esto, pero queremos, igual que al historiador de La Habana y a todos aquellos y al nuevo mandatario, lo que veían allí es este trabajo de cerámica espectacular donde se ve con discreción 500 años de La Habana. Bueno, demasiado tiempo para decir lo que nos representa afectivamente. Hay además un paralelismo sorprendente entre la bahía de Bolsa de La Habana y de Montevideo, pero el tiempo no nos permite más. Y ese tiempo que marcó 500 años, aquí nos dice, se acabó el dossier de hoy. Estudio 3, venezolana de televisión, finaliza aquí Dossier, programa pionero en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.